Para enlazarnos con el director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, Miguel Sekeli. Miguel, ¿cómo estás? Doctor Curcio, un gusto saludarte, muy bien. Te Oye, agradezco mucho la invitación. soy yo quien te agradece el tiempo. Hay dos cosas. Hablaba de Boaventura de Sousa, que tiene, digamos, un problema personal. Espero que lo arregle y lo aclare este tema de los acosos sexuales. Pero el tema es que él es una de las influencias más importantes para los nuevos libros de texto. Toda esta idea de descolonizar, etcétera. Libros de texto que no han pasado por una revisión amplia, ¿no? Por el escrutinio de la sociedad. Ese sería el primer tema que te pongo, doctor Sekeli, sobre la mesa. Y el segundo, estoy absolutamente intrigado. ¿Qué implicaciones tiene que el INEGI deje de publicar datos del sistema educativo? ¿Que porque no son de interés? ¿O hay una argumentación que hizo pública el INEGI que me pareció desconcertante, Miguel, que no había quizá una secuencia en los datos que generaba la SEP y por tanto el INEGI no los podía hacer públicos? Te pongo los dos temas sobre la mesa. Mira, Leonardo, el primero es un tema que ha preocupado a mucha gente, no nada más por el tipo de contenidos que ahí se puede simplemente tener una discusión y estar de acuerdo o en desacuerdo con determinado enfoque. Por ejemplo, a muchos hay un sector de la sociedad a la que el enfoque actual que se ha anunciado que se le quiere dar a los libros de texto y no están de acuerdo, pero así ha sido siempre. Hay veces que se está de acuerdo o no. Incluso ha habido muchas discusiones alrededor de temas pues que son un poquito espinosos, digamos, ¿no? Y que siempre generan controversia. Y esas son discusiones que se tienen que dar y vaya, son inevitables y qué bueno que se den. Aquí el problema no es tanto ese de que se discuta sobre el enfoque. Aquí el problema es que no se siguen los procedimientos que normalmente están establecidos y que normalmente deben de seguirse para la publicación de los libros de texto, para la integración de los libros de texto, en donde participan, esto así está establecido, participan diferentes sectores de la sociedad, participan los padres de familia, las asociaciones de padres de familia, participan sobre todo expertos reconocidos, pedagogos, pedagogas, vaya, hay todo un proceso que lleva la definición de los contenidos de libros de texto, que por años en México pues se ha dado nuevamente con discusiones, etcétera, y creo que ese es el gran tema, que no se sigan esos procedimientos, que se quieran simplemente imponer visiones, imponer enfoques que no han sido discutidos y acordados, pues eso sí genera una situación totalmente distinta a la de simplemente discutir los contenidos, ¿no? Y creo que ese sí es un punto que no habíamos visto. Generalmente, incluso es todo un proceso de conciliación los libros de texto para llegar a algo con lo que, pues, en general los diferentes actores relevantes puedan estar de acuerdo, ¿no? Entonces, que es un tema más del procedimiento que se está brincando y no siguiendo y no consultando a los expertos y a quienes deben de opinar de los libros de texto, además de la discusión del contenido, que esa nuevamente siempre se va a dar, ¿no? A mí lo que me preocupó, yo vi uno de secundaria, Miguel, es que se dice en una parte del texto que la ciencia es un discurso como cualquier otro, ¿no? Que hay otros que son, y digo, pues ese es el gran mensaje de la modernidad, el discurso científico, que entiendo que es una cuestión que está en la Constitución, parte de las garantías es que se acerque al pueblo al espíritu científico y no se diga que pues la astrología es lo mismo que la astronomía o que el reiki es lo mismo que la medicina. Digo, todo el mundo tiene derecho a creer lo que quiera, pero hay un discurso científico que debe darse a los niños en el sistema escolar diciendo, usted puede creer lo que le dé la gana, que Saturno influye en su vida, amo y señor es, de hacer lo que quiera, o que un tatuaje ubicado en tal parte del cuerpo tiene tal o cual, o las cosas que decía Solalinde sobre el COVID, no me extiendo en el asunto, cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, pero el tema este de decir que el discurso científico es uno más, y que es un discurso hecho por varones, que es un discurso patriarcal, blanco y occidental, me empieza o me preocupa seriamente, doctor Sekeli. No, claro, hay muchas cosas que preocupan en los libros de texto, pero incluso aquí, Leonardo, creo que es importante mencionar, si eso fuera un consenso, que tal vez a ti y a mí no nos gustara o no estuviéramos de acuerdo, pero que fuera un gran consenso entre los actores relevantes, bueno, pues ni modo, hay veces que uno no coincide y no puede hacer mucho, pero el problema es que ni siquiera es eso, no es que haya esto pasado por una discusión y por el procedimiento que tendría que haber pasado para poder plasmar ese tipo de ideas, ¿no? Y hay muchas otras críticas que se le podrían hacer a los libros de texto, pero
pero la más importante es esto del procedimiento, porque nuevamente, tal vez a ti y a mí no nos gusta, pero si al resto de la población eso piensa, bueno, pero no se pasó por el procedimiento para Pero Miguel, consensuarlo. yo no puedo decir que fuera... los escapularios tienen el mismo efecto que los antibióticos, aunque lo crean, ¿no? Totalmente. Pero te digo, Leonardo, aquí porque nos podríamos pasar varios programas y va a haber muchas cosas que incluso vas a ver que son aberraciones en esos libros de texto como los que mencionas. Pero te digo que... No, tomo nota de lo que me dices y creo que tienes razón. No es que te quiera carrerear, pero está el otro tema que también me interesa mucho que me digas. O sea, ¿por qué el INEGI deja en este caso de publicar información sobre la SEP? ¿Qué nos dices de tema, Miguel? Incluso en el fondo no está desligado de la discusión anterior de los contenidos de los libros de texto, porque lo que se ve muy claro en los libros de texto, y tú lo acabas de comentar con algunos ejemplos muy ilustrativos, es que este gobierno tiene como uno de sus sellos el desprecio por la ciencia, por los datos, por la evaluación, por el conocimiento, por el análisis. Es un gobierno que actúa más, y así se ve muy claro el sello en la educación, por ideología, por creencias, por opiniones. Y entonces el caso de los datos que deja de publicar el INEGI son reflejo de eso, son reflejo de que se menosprecia la estadística, la información, que es de interés, por supuesto, nacional, importantísima, y que la propia SEP fue la que solicitó que ya no, el INEGI no fuera quien hiciera esa publicación, argumentando que no iba a seguir una publicación sistemática, que es algo que el INEGI exige para poder dar seguimiento a la información estadística, pero es simplemente reflejo de cómo se denosta el valor de la información y del conocimiento. Es imposible mejorar cualquier cosa si no se tiene información. Imagínense que dejáramos que se dejara de publicar por solicitud de la Secretaría de Salud la información sobre las muertes de COVID. Bueno, sería inaudito, ¿no? Porque para empezar, si no sabemos cuánta gente se está muriendo de COVID, no hay manera de tener una política para hacerle frente a eso. Bueno, esto es equivalente nada más en el sector educativo, pero nuevamente nos muestra, más allá del caso particular del sector educativo, nos muestra un enfoque de gobierno en donde no se le da ningún valor a la información, a la estadística para tomar decisiones. Oye, lo ligo con lo de transparencia, porque para ser transparente tienes que tener ordenada la información, y cuando ya no te interesa informar, pues tú dices, tal dato lo tengo y tal otro no lo tengo, ¿no? En fin. Claro. Y mira, aquí hay un patrón que se ha seguido en el sistema educativo desde que empezó el actual gobierno, en el caso de la información, y que es que, por ejemplo, se dejaron de hacer las pruebas como Planea, pruebas a nivel nacional o incluso muestrales, pero que permitían ir midiendo el nivel académico y de progreso de los alumnos, precisamente para tomar decisiones, porque si no se sabe cómo está la educación, el aprendizaje en México, pues cómo se va a tener una política educativa efectiva. Se dejaron de hacer evaluaciones, ahora se quiere dejar de publicar información. Y hay un dato, Leonardo, que quisiera proponerte que tengas tú en el radar, que es muy importante. Dime. Y es que México ha sido parte de un programa internacional liderado por la OSD, la Organización la cooperación es una organización internacional de cooperación económica, y donde México ha participado en la prueba PISA, que es una prueba que hace mediciones de niveles de aprendizaje en jóvenes de 15 años en toda una serie de países. En esta edición de 2022 son más de 80 países. Y México tradicionalmente, desde el año 2000, se sumó a este esfuerzo, y esto permite no nada más saber cómo está la educación con respecto a la evolución histórica en México, sino compararla con otros países, comparar la calidad educativa, los niveles de aprendizaje. México se había retirado de esta prueba en el año 2021. 2021 anunció que ya no estaría participando en 2022. Hubo mucha presión social, afortunadamente, para que se retractaran de esa decisión, pero que va en la misma línea de que no haya transparencia, de que no haya información, no datos, etcétera. Afortunadamente, por esta presión que hubo, México se retractó el gobierno de esa decisión y sí se levantó la prueba PISA en 2022. Y lo que quiero poner en el radar, Leonardo, para apuntarlo para los siguientes meses, es que hacia finales de año se tienen que publicar, y esto es una publicación a nivel mundial, de los resultados de esta prueba PISA, en donde se va a poder comparar a México
con todos los países que participan. Pero para que eso suceda, país que participó, todos los países tienen que aprobar que se publiquen sus resultados. Ya ha habido algunos casos de países que al saber los resultados dicen que no se publique e impiden la publicación, y habría que evitar que en México suceda eso. Yo, como veo el panorama ahorita, eso sería el siguiente paso natural, que la OSD diga vamos a hacer la publicación y que México no permita el gobierno la publicación y la comparación internacional. Entonces lo dejo ahí como un dato a seguir en el futuro, Leonardo. Lo tomo, aunque me imagino la respuesta, si sale mal, es que es una organización neoliberal, pero un adelanto que nos dieron investigadores de la Ibero y ustedes mismos en la organización que diriges y Signos Vitales, andábamos con un 78% de los jóvenes de primaria que no lograban, niños de primaria, no jóvenes, también hay datos sobre los jóvenes de secundaria, que las habilidades básicas de matemáticas no las podían resolver. Habíamos subido de 59 a 78%, y lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación de 49 a 70%, que son los saldos de la pandemia, Miguel. Pero ya tendremos ocasión efectivamente de profundizar en el tema. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Leonardo, igualmente. Muchas gracias, gusto saludarles. Bueno, pues ahí está un tema.